Hola mis aventureros, en este nuevo tutorial estaremos realizando un vestido para niña. Por aquí les voy a estar dejando la tabla de medidas. Yo lo voy a estar realizando en la talla 6. Ustedes lo pueden realizar en su talla, siguiendo el paso a paso. Cargamos tanto el delantero como el trasero en un papel doblado a la mitad. Lo cargamos hasta la línea del talle. Iniciaremos la transformación desde aquí. Bajamos 1 centímetro y escuadramos una línea. Este sería para margen de costura. En esta línea vamos a entrar 2 centímetros y la vamos a unir a la sisa. Igual esto para todas las tallas. Recortamos por la parte del patrón trasero. Abrimos. Y aquí en la sisa vamos a subir 5 centímetros. Marcamos. Y vamos a unir desde el hombro hasta ese punto, en una forma curva. Medimos esta distancia que nos da 12 centímetros, la multiplicamos por 2, que serían 24, y le quitamos los 2 centímetros del delantero. Serían 22. Lo anotamos aquí y recortamos. Aquí vamos a entrar 2 centímetros y lo vamos a unir a la sisa. Esto es para que el cuello no se nos abra. Recortamos. Para la tira que acabamos de medir nos da 22 centímetros, le vamos a sumar 2 para costura. Lo haríamos de 24 por 4 centímetros. Ahora vamos a medir esta distancia. Y la multiplicamos por 2, que nos da 66. Y le restamos los 2 centímetros de la parte delantera, que nos da 64. Doblamos el papel a la mitad. Y lo volvemos a doblar de esta manera. Vamos a dividir esos 64 entre 6.28, que nos da 10.1. Ese va a ser el radio y lo vamos a colocar de esta manera. Marcamos 10.1. Diez punto uno, 10.1 y 10.1 y unimos estos puntos. Desde aquí vamos a marcar el largo, que en este caso son de 12 centímetros. Marcamos 12 centímetros, 12 centímetros, 12 centímetros, 12 centímetros, 12 centímetros y unimos estos puntos. Recortamos y así tendríamos listo el faralao. Igual se realiza sobre la tela. Vamos a pasar a realizar ahora la manga. Para ello, en un papel doblado a la mitad cargamos la manga. Aquí vamos a entrar 2 centímetros. Esto es porque se va a colocar un sesgo. Y los vamos a unir en forma curva hasta el inicio de la manga de esta forma. Aquí en la línea vamos a marcar un punto cada 2 centímetros. Y escuadramos una línea en cada punto. Vamos a recortar por aquí. Una vez que recortemos, vamos a abrir estas líneas que acabamos de realizar desde la parte curva hacia adentro. Vamos recortando sin llegar al final. Ahora abrimos la del medio, la posicionamos sobre un papel y sujetamos con cinta. Y abrimos cada espacio de 2 centímetros. Lo hacemos primero hacia un lado y luego hacia el otro.
Esto es para darle el fruncido que lleva la manga. Una vez los hayamos posicionados todos, vamos a marcar nuevamente la manga y recortamos. Así tendríamos la manga. Esta la vamos a recortar por 1. Una vez lista la manga, tendríamos lista la parte superior. Pasaríamos a realizar la falda. Para la falda la vamos a realizar de la siguiente manera. Imaginemos que aquí tenemos los laterales de la tela. Lo doblamos a la mitad y así tendríamos la tela doblada a la mitad. Una vez doblada vamos a agarrar la parte abierta y la vamos a doblar de esta manera, como formando un triángulo. Aquí vamos a comenzar a realizar la falda. Medimos el ancho que nos quedó, el talle superior, que en este caso fueron de 16 centímetros. Esos 16 centímetros los vamos a multiplicar por 4, que nos da 64. Le restamos 2 centímetros que son de costura y nos da 62. Esos 62 los vamos a dividir entre 3.28, que nos da 18.9. Vamos a marcar esos 18.9 aquí alrededor. Obviamente yo no tengo el papel tan grande, entonces lo voy a hacer más pequeño, pero igual marcan 18.9, 18.9 y unen esos puntos. Desde aquí marcamos el largo de la falda, que en este caso lo voy a dejar de 40 centímetros. Marcamos 40, 40, 40 y unimos estos puntos. Recortamos y aquí en la parte cerrada vamos a realizar un piquete, que estos nos van a servir para identificar los laterales. Abrimos y aquí donde están los piquetes vamos a doblar y así nos quedaría la parte donde va la costura, nos quedaría hacia atrás y así quedaría la forma de la falda. Obviamente aquí nos va a quedar el ancho que necesitamos, solo nos faltaría el faralado. Para ello vamos a cortar una tira de 12 centímetros por 1,50 que trae el ancho de la tela. Esta la vamos a cortar por 2 para realizar el fruncido. La falda la vamos a cortar por 1. El faralado de la parte de arriba por 1. La pieza del delantero y el trasero, que serían por 2. Simplemente para diferenciarlo se le cortan los 2 centímetros al delantero. Esta sería la tira que la cortamos por 1 y la manga que se cortaría por 1. Aquí ya tenemos todas las piezas recortadas, tanto la falda como delantero, trasero, faralados y manga. Comenzamos con la confección. Iniciaremos cosiendo la falda. Para ello unimos. Para la parte superior, enfrentamos derecho con derecho y cosemos el hombro. Para la tira la vamos a coser con un elástico. Simplemente lo cosemos sin estirar para que nos dé firmeza al tirante. Cosemos y volteamos. Nos quedaría de esta manera. Para la manga pasamos una costura para fruncir y colocamos un sesgo doblándolo a la mitad y cosemos. Antes realizamos un piquete a la mitad, ahora fruncimos la manga. Sujetamos la manga, el piquete con el hombro. Distribuimos el fruncido y sujetamos con alfileres.
Una vez hayamos distribuido el fruncido, cosemos. Quitamos los hilos que utilizamos para realizar el fruncido. Vamos a pasar un pespunta en el sesgo de la manga. Ahora volteamos y vamos a coser los laterales. Una vez unidos los laterales, vamos a posicionar el faralado. Colocamos el revés de la blusa con el derecho del faralado encima de los tirantes y cosemos alrededor. El tirante nos va a quedar entre el faralado y la blusa, de esta forma, tanto de la parte delantera como la parte trasera. Una vez que hayamos cosido, volteamos y nos quedaría de esta manera. Aquí en la orilla le pegué esta cinta. Esta tira es opcional, le pueden realizar su ruedo y ya. Una vez lo tengamos así listo, vamos a posicionar la falda. Y realizamos piquete en la parte delantera y trasera. Posicionamos la parte de la costura de la falda hacia la parte trasera de la parte superior y sujetamos con alfileres, enfrentando piquetes con piquetes. Ahora vamos a coser alrededor. Para ello le vamos a colocar un elástico de 1 centímetro y lo vamos a ir estirando un poco por todo el alrededor. Nos quedaría de esta manera. Ahora vamos a realizar la parte de abajo del fruncido. Para ello vamos a enfrentar derecho con derecho y cosemos los laterales. Aquí vamos a realizar el fruncido. Una vez realizado el fruncido lo vamos a posicionar sobre la falda y lo bastié. Ahora cosemos alrededor a 1 centímetro. Una vez finalizado pasamos a realizar el ruedo. Para finalizar pasamos overlock. Y así quedaría listo el vestido. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si no se han suscrito, denle like y los espero en el próximo tutorial.